Arévalo. Muy bien entrando. A ver si hay más gente. No. Arévalo. Bueno, bien. Para empezar les quería. Ahora sí, ¿alguna pregunta de lo anterior? ¿Alguna duda de lo de las gráficas y todo eso? No, eso quedó. Cualquier cosa lo grabé y lo subo después, ¿está? Lo dejo en el canal. Bien, les quería mostrar un par de videos con el experimento que yo quería hacer en la clase. A ver, acá va uno. Primero lo que vamos a hacer es ver un par de videos del efecto del campo magnético, ¿sí? O sea, qué es lo que le hace el campo magnético a las cosas. Ah, no les estoy mostrando mi pantalla. ¿O sí? Sí. No. Depende de donde estés. Si estás en YouTube, no. Claro. Está. Bueno, a ver si puedo hacer que esto abra. Ahí. Están viendo en YouTube, ¿no? Sí. Con ese valor de X y con el valor de B que tomaste antes. Y eso definimos que podemos aprobar una función que sea algo por X. ¿Viste como hizo el álgebra que puso un cosito que vas moviendo? Me parece que andan ahí. A ver, Juan. Vas probando. Mal yo. Bueno, bien, lo que está acá es el efecto del campo magnético sobre algo, ¿sí? En este caso es un cablecito. Ah, ¿yo estoy sin volumen? No, el video está sin volumen. Ah, sí, porque en realidad no es música nomás lo que tiene de fondo y es medio molesta la música. Bien. Voy a maximizar esto. Bueno, el experimento es bastante simple. Después hay otro que está un poquito mejor. Acá hay dos imanes, ¿los ven? El que está en rojo, rojo, blanco. La parte roja es el polo norte del imán y la parte blanca es el polo sur. ¿Está? Esos dos imanes están agarrados con una morsa, acá. Y después hay un cable, acá, que pasa por entre medio de esos dos imanes. O sea, pasa por esta región que está acá, que es donde hay un campo magnético, el campo magnético de los dos imanes. ¿Pero el cable está conectado con una corriente o...? El cable está conectado mediante estos dos cables a una fuente que no aparece en la imagen, pero que está. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer el tipo es ir prendiendo y apagando la fuente. ¿Tá? O sea, el tipo prende, de repente apaga, van a notar a ver qué pasa ahí con el cable. ¿Sí? No le puse título a esto porque no quería spoilear. Bueno, ¿vieron ahí? A 12 FPS. ¿Vieron ahí que el tipo hizo circular corriente y el cable como que se vino para acá, para el costado? Está medio repetitivo. Sí. Un poco trancadito. No estoy entendiendo. Claro, se ve a 12 FPS y a 144p. Capaz que pasarnos el link. Claro. Que cada uno lo vean. O subir al aula de último. Ah, Igual bien. está- Bien. Parece que cada vez que pasa corriente el campo eléctrico se agranda y se acerca al imán. Bueno, ahí está, Sí. que se va hacia el imán, digamos. Se va hacia... Claro, se capaz mueve. que es más gradual, pero como se ve a 12 FPS, en un fotograma lo ve de un lado y el otro ya automáticamente. Pero tengo una pregunta, ¿eso es por el metal que tiene dentro el cable o porque en sí la corriente hace como un campo magnético? Bien, está buena la pregunta. El cable ese es un cable de un metal que no es ferromagnético. O sea, en sí el cable ese no se ve afectado por el imán, salvo cuando pasa corriente. ¿Se entiende? Entonces, si fuera un cable de hierro, Sí. si fuera un cable de hierro, no nos sorprendería porque si agarra un pedazo de hierro y se lo acerca un imán, se le pega. Pero, por ejemplo, si es un cable de Y cobre... quedaría siempre atraído, ¿no? Claro, exactamente. Pero si es un cable de cobre, el cobre no se ve afectado por el campo magnético normalmente, salvo que le hagamos pasar corriente. Entonces es la corriente en sí que genera como si fuera un polo opuesto o algo así.
Bueno, por lo menos, después vamos a ver cómo lo modelamos, pero el efecto ocurre cuando pasa la corriente. ¿Se entiende? Sí. Sí, gracias. Después hay otro que es una fuerza sobre, ahora en vez de ser un cable solo, es como muchas vueltas de cable. ¿Sí? Se agarró un cable tipo y lo giró y lo puso exactamente en el mismo lugar. ¿Ah? Entonces vamos a ver qué le ocurre a eso. ¿Se ve ahí lo que pasó? Ahí ya lo pausé. No, se trancó un poco. Giró sobre su eje. Ahí va. Estaba en esa dirección y cuando pasa corriente se gira para el costado. Profe, Sí. ¿es por esto que si vos a una pila le pones como dos arquitos metálicos empiezas a hacer así? Sí, es el mismo efecto. Ahí va. Eso Pero ahí sí, perdón. eso se llama motor homopolar, eso que decís. No tengo ni idea cómo se llamaba, pero está buenísimo. Sí. Una pila, Pero le ahí- tenemos imanes también. Útil. Podrías modelar ahí como que se polarizara de un lado, porque ahí podría decir como si el imán tiene el mismo polo en ese lado, que el cable lo repele y por eso gira, ¿no? Bueno. Y como los polos van a ser distintos, gira en la misma dirección. Bien, a ver, para que trato de pausarlo en un momento, por ejemplo. Pero no da una vuelta entera, ¿no? No da una vuelta entera. Lo que decía, creo que era Camila, ¿no? Que estabas hablando. Sí, yo. Esta parte de la espira, o sea, de las vueltas de cable, se estaría comportando como el polo opuesto a este. O sea, si este es un Claro. sur, de este lado estaría como comportándose como un norte, y si acá es un norte, de este lado estaría comportándose como un sur. Claro. Bien, sí. Sí, en el caso de la espira es más fácil verlo así que de la forma que lo vamos a ver ahora. Bueno, y luego ocurren cosas también cuando tenemos dos cables, pero eso es harina de otro costal. Tengo un video que está un poquito mejor. A ver, lo que me interesa que quede claro acá es que cuando pasa corriente aparece algo que hace que se mueva el cable. ¿Tá? Y cuando no está esa corriente, desaparece esa acción. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bueno, voy a mostrar otro. A ver, ¿dónde está? Acá. Esto que está acá son dos cablecitos que están pegados sobre un imán de esos tipos de los vasitos de las pizzerías. De Es la como heladera. ahí va, el imán de heladera, que es como una banda de imán todo así derecho. ¿Sí? Eso está generando todo un campo magnético en esta región. ¿Sí? Y lo que va a hacer el tipo es poner este rodillito, que es un rodillito de cobre, y lo va a poner arriba de esos dos cables. ¿Sí? Esos dos cables están conectados a una fuente, pero ven que están separados, no están conectados entre sí. Cuando ponga el rodillito, ahí se van a conectar. Wow, es magia, se teletransporta. ¿Ustedes lo ven desaparecer o lo ven que... o lo ven Pero moverse? de una no punta lo a vemos. otra. de Se repente. mueve, sí. Es como que se mueve de una punta a otra, pero No ven todo lo que pasa en el medio, digamos. El chisperío, No. todo eso, Claro. no ven nada. No, lo vemos No. tipo en una punta y después en la otra. Lo sabemos cuando lo suelta y después cuando lo agarra, básicamente. A ver si puedo... Pero es que eso ya va a FPS negativo. Que vuelven el tiempo para atrás. Capaz que si le reducís la velocidad al video, se puede ver mejor. Bien. Igual se entiende que se mueve. Sí, pero está. Gente, yo quiero ver chispitas. Ah, hay chispitas y todo. quiero ver el Sí, chimpazo. ahí se vieron chispitas, Ahí mirá. se ve, ¿verdad? Ahí se ven. A ver ahí, a ver. Ahí se ven. Ah, ahí, oh. Opa, tremendo Es chispazo. como ¿Quieres muy el parecido computador? a la máquina de Wimshurst, ¿no? Wimshurst, no sé cómo se decía. Ojo, porque en la máquina de Windsurst era todo por carga eléctrica. Claro, Acá tenemos, aparte de cargas eléctricas moviéndose ahí adentro, tenemos campo magnético. un magneto. Pero es como parecido la manera en que se comporta. O sea, como acá supongo que será
por los electrones también, ¿no? Como Ah. no sé, a mí como me vino la imagen de cuando cambiaban y esas cosas, cuando se magnetizaba uno y se desmagnetizaba y todo eso. Sí, Bueno, no me sale, pero... que se eso cargaba, entendí. decís, que se Claro, cargaba eso. eléctricamente. Bueno, Claro. tienen cosas en común, pero digamos, para la máquina de Wing Chun no necesitábamos hablar nada de magnetismo. O sea, No, claro. eran todas Simplemente. fuerzas eléctricas. Claro, claro. Ahí va. Profe, Sí. y este amigazo Manuel Rodríguez Achach, Sí. ¿no le da una patada cuando agarra el... Bueno, primero Sí, le da, visiten, pero se calla. El primero dolor lo oculta. visiten el canal de Miguel Rodríguez Achach, que está buenísimo. Hace inventos rarísimos. Pero no se electrocuta porque el voltaje, o sea, el voltaje entre los dos puntitos esos es de 10 volts nada más. O sea, es un poquito más que una batería de 9 volts. Pero yo con la pila de 1,5 le meto los 2 dedos y siento algo. No, está loco, no. Bueno, seré sensible, ¿no? Yo lo siento. Mételo en la lengua a ver si lo sentí. Ah, no, en la lengua sí, en la lengua sí. Ah, ¿Ah, sí? No lamban fuentes de voltaje, por más que sean pequeños, porque no van a pasar bien. En realidad no hay que lapar nada en general, porque Claro, si la pregunta es qué haces con la pila en la boca, Tongas. Tenés que responder eso, creo yo. bueno, me parecía interesante saber qué pasaba si yo hacía con la pila y te da una patada Ah, bien. interesante. Me hicieron acordar, yo tenía un compañero de liceo que ahora debe estar preso, porque es malandra, que el tipo tenía un encendedor de esos de piezoeléctrico, esos que uno aprieta y hace chispita, Sí. y se lo ponía en la lengua y se daba cada tanto, estaba aburrido en la clase, ¿eh? Estaba aburrido voy a cada tanto. aprender la lengua, ya fue. Sí. Una vez le prendió fuego el pelo a un compañero también, ¿no? Era una cosa. Qué delincuente. Bueno, bien. Con estos videos, entonces, lo que les quería mostrar es la acción del campo magnético sobre ese cable, que como bien hicieron notar recién, aparece cuando hay corriente. ¿Sí? ¿Está claro eso? Sí. Ahora se los voy a mostrar con una simulación, que las simulaciones lo que tienen de bueno es que las podemos controlar. Miren qué lindo. Acá está el mismo experimento. Profe, tengo una pregunta. Sí. Un motor, no motor de auto, un motorcito esos de chiquitito que no funciona similar con la bobina y un par de imanes. Sí, funciona similar, pero con un detallecito. El motor necesita, ¿vieron la de la espira que se giraba? Sí. Bueno, el motor lo que hace es, cuando se gira la espira y queda en la posición esa en la que queda en equilibrio, tiene un sistema mecánico por el cual cambia la polaridad, entonces hace que los dos imanes que quedaban como atrayéndose en esa posición quedan repeliéndose. Entonces cuando llega a esa posición lo repele y sigue girando. O sea, tiene un sistema de escobillas y colectores arriba que van cambiando el sentido de la corriente para hacer que el tipo gire. Después les muestro una simulación de eso. Porque en el PET hay una que está buenísima de eso. Bueno, a ver acá. Acá tenemos lo mismo, en vez de tener dos imanes, tiene un imán solo en barra, perdón, en herradura, pero la idea es la misma. Tiene una fuente, la fuente esta de 12 voltios que está ahí atrás. Esa fuente está conectada acá arriba y está conectada a un amperímetro acá en el medio. El amperímetro está para indicar que está pasando corriente. ¿Está? Y bueno, y un interruptor acá para prender y apagar. ¿Sí? Entonces a esto se le puede cambiar, lo bueno de esto es que yo le puedo cambiar la polaridad del imán. ¿Sí? O sea, le puedo modificar esto. Y puedo cambiar la corriente también. ¿Ven? Puedo cambiar los cables. Ahora vamos a ver qué pasa en cada caso. Bueno, vamos a encenderlo. Ahí está todo apagado, está todo en equilibrio. Si lo prendemos. ¿Está? Y ahí aparece que pasa corriente y ven que el cable se fue para aquel lado. ¿Y por qué el amperímetro marca, digo, no sé si es -5 o es 5, digo, izquierda? Claro, es 5 en ese sentido, yéndose a la izquierda. Ahí va. ¿No tiene que ver esto con una ley que tiene algo que ver con el campo magnético en corriente? Sí. La pasé o la
Algo así. Sí, se llama ley de Laplace, exactamente. Eso, Exactamente, se llama ley de Laplace. Bueno, fíjense que si yo le cambio, por ejemplo, el sentido del imán, cambio el norte por el sur, Wow. cambia el sentido de la fuerza, o sea, se va para el otro lado. El Miguel Rodríguez Achach, ese lo estaba haciendo recién, pero no sé si vieron que en un caso se movía para un lado, en otro caso se movía para el otro. Está el video, después se los dejo igual. Cambió los geles de lugar ahí, ¿no? No, yo lo que cambié recién fue, ¿quién decís? ¿El No. video? El video, sí. Sí, Ahí ahí va, lo el video. pasaron ya. Ahí va, el video cambió los cables, que es lo que voy a hacer ahora. Si aprieto acá, arriba se cambia el sentido de los cables. Y ven que queda de vuelta en la misma posición. O sea que claro. se va a mover para un lado o para otro dependiendo de estas cosas, dependiendo de para dónde esté pasando la corriente y de para dónde sea el campo. ¿Se entiende más o menos? Sí. Bien, si lo apago, o sea, si desconecto la corriente, vuelve a la posición original, o sea, el cable ni se entera de que viene con ahí. Ahí va. Bueno, vamos a tratar de formalizar un poquito esto. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, bien. Lo primero que vamos a tratar de decir es por qué. Primero, vamos a tratar de representar acá sentidos, ¿sí? Cosas que sepamos que hay. Acá entre medio del imán, el rojo es el norte y el azul es el sur. ¿Qué tenemos ahí en esa zona? Campo magnético. Un campo magnético. ¿Que para dónde sería ahí? ¿Alguien se anima a representarlo, el campo magnético, con el anotar? ¿Y en ese caso no es para la derecha? Porque, pará, el campo magnético, ¿quién lo estaría generando acá? No, en ese caso. Pará, no escuché. El imán, ¿no? El imán. ¿Y para dónde sería ese campo? ¿Y no es de norte a sur? De norte a sur. Dale, ¿te animás a dibujarlo, Gastón? Yo, con la línea de campo, ¿Seguro? me olvidé cuál es el norte y cuál es el sur. Pero El rojo es el norte. El rojo a la es el derecha. ¿así? O sea, estaría entre medio. Ahí va, en el medio del imán, ahí, entre medio. ¿Y qué sentido tendría, Gastón? Ya que las dibujaste ahí las líneas. Estoy poniendo flechitas, pero quedó medio feote. Ahí va, ahí bien. ¿Se entiende eso? Sí. Dale, voy a poner ahí, con el mismo color, le voy a poner la B de campo magnético. Está para indicar que eso es un campo. Y el vectorcito arriba. ¿Está? Entonces ahí tenemos un campo magnético. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos que podemos representar? Una fuerza de repulsión. Una fuerza. ¿Para dónde sería esa fuerza? En el cable estamos hablando, ¿no? ¿De izquierda a derecha? No, como en el cable. Sí, ahí está. En el cable, en esta parte del cable. Ah, claro, de izquierda a derecha. Ah, claro. Bien. Dale, ¿la dibujás también? Capaz con otro color No. para... Sí. ¿Qué color te gusta? Ya le Ya. puse. Ah, no quería una flecha, quería... Mala mía. Ahora sí. ¿Así? Ahí va, pero representala en el... Trata de moverla hacia el conductor, que quede apoyada en el conductor. ¿Así? Ahí va. Pará. Capaz que está Ahí. un poquito chiquita la flecha, pero... Está bien, ¿no? ¿Se ve por el grosor y eso? Sí. Está, le voy a agregar ahí nomás, que es rosado, ¿no? Le voy a agregar ahí que esa es la fuerza. Y el vectorcito arriba. Está, al vectorcito no le puedo cambiar el color. Paulina se nos duerme. Mirá la cara de Paulina. Voy a hacer... Ay, no me dio para hacer captura de pantalla. Malo. Bueno, ¡ay! Se borró el campo magnético. No me preocupes.
¿Lo estás haciendo? Ah, lo estás haciendo. Uy, fue la mierda con el tamaño, perdón. Quedó un poquito. ¡Ah! ¡Borró todo! Ah, bueno. Yo pensé que iba a dibujar en la pantalla de la compu. Retara. Yo recién cuando lo vi agarrando una lapicera dije, ¿qué está haciendo? No, es el pen de Cosmo. Ahí está. Ahí va. Ah, no es Bien. rosado el ya está. Entonces tenemos campo magnético para abajo, la fuerza es en este caso para la derecha. Y bueno, y nos faltaría representar la corriente que está pasando ahí. ¿Se acuerdan en qué sentido iba la corriente? De positivo a negativo. De No, positivo. negativo. Ahí va, de positivo a negativo. O sea, sale en la fuente, ¿no? Sale del rojo. Y va a ser negro. Ahí va, Pero ahí va a no hay ser negro. negro. Y va a ser negro, ahí va. Así que acá quedaría, a ver si lo puedo dibujar. Acá te voy a robar la... Tendría que conseguir una tableta de esas. Bueno, la corriente vendría así. ¿Qué? ¿Se entiende el dibujo? Sí. Sí. Queda medio mezclado con tantas flechas, pero bueno, está. Ah, está bien. Así, ¿De positivo a negativo dijiste que era la corriente? de positivo a negativo. Bien. Lo que está en rosado la corriente, no le voy a poner el nombre en todos, porque no lo loco. Bueno, como vimos, si cambiaba el sentido de alguna de estas dos, o sea, de la corriente o del campo, cambiaba el sentido de la fuerza. Para ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, el problema que tenemos para hacer estos dibujos, para representar esto, es que todo eso que está ahí está en 3 dimensiones. ¿Sí? O sea, ven que tenemos, por ejemplo, el campo está en el plano del dibujo, la fuerza está en el plano del dibujo, pero la corriente no. La corriente estaría viniendo hacia mí, digamos. No estaría en el plano de la pantalla de la computadora. ¿Se entiende a lo que me refiero? Sí. Bueno, para recordar los sentidos de todos estos vectores, o sea, para recordar qué relación hay entre los sentidos de todos estos vectores, lo que vamos a hacer es usar una regla que se llama regla de la mano izquierda. No sé si me están viendo a mí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto del cuarto? ¿Lo ven No. usado? No. ¿No? Bueno, vamos a usar la mano izquierda, sí. Ahora igual tengo algún dibujo. Entonces, en la mano izquierda vamos a poner, en este dedo, vamos a poner la fuerza en el dedo pulgar, el pícaro gordito, va la fuerza. El campo magnético va en el índice y en el mayor va la corriente. Ah, mira. ¿Está? ¿Se entiende? Ok. Un par de detalles de esto. No vale, por temas ¿cómo es? Fisiológicos incluso, pasar este dedo para atrás. ¿Sí? Ah, ¿no? No. Bueno. O sea, traten de no dislocarse. ¿Está? No, está Guillermo ahora y te rompe todo. Ahí va. Ah, ¿no? Y lo que podemos hacer es... Lo que sí podemos hacer es ir girando las manos. Pero no podemos pasar el dedo para atrás. ¿Está bien? Acá la corriente se pierde, se va. Nada. Bueno, entonces ahora, una vez que aprenden esto, entran al clan de los físicos. ¿Tá? La gente... Se los saludan físicos así. Nos saludamos de esta manera. ¿Tá? Es como el saludo vulcano de los físicos. ¿Para qué dijiste pulgar era? Pulgar, fuerza, índice, campo, mayor intensidad o corriente. Pero ¿cómo se hace así, profe? ¿Campo magnético o campo eléctrico? Campo magnético, estamos hablando todo del campo magnético. O sea, lo que estamos viendo es lo que le hace el campo magnético a un conductor. De hecho, el título, que nunca lo puse porque no quería spoilear, era Fuerza magnética sobre un conductor por el que circula corriente. Ahora lo explico. Llamaba el dedo del campo magnético. Claro. El dedo del campo magnético es el índice. El de la corriente.
¿Le da Mayor. mala seña? El de la corriente es este, el mayor. Ah, bien. Siempre quise hacer eso en Zoom. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría en este caso? A ver, traten de seguir sin ver lo que estoy haciendo, pero hacerlo ustedes también. El campo magnético quedaría hacia abajo. O sea que el índice tiene que apuntar para abajo. Después, la corriente tiene que apuntar hacia ustedes, hacia afuera. O sea, sí, profe. El pulgar hacia nosotros. Y entonces el pulgar debería quedar hacia la derecha. O sea, debería No quedar... entendí eso. ¿No? No. Ponemos. Sí. Ustedes O miren sea, hacia es la... así. No sé. No sé porque no los veo. Qué Pará. huevo esto. Así lo comprobamos. Así, ahí va. Así, Paulina. A ver, para yo no la veo. Espera. Paula. A ver, Sí, espera yo que yo no la tampoco. veo. Así. No, ¿dónde está? A ver, sería... Acá tenés la fuerza. No te veo. Ahí va, vean. No, el Qué pulgar, gracioso. claro, el pulgar es la fuerza. Bien. Así. O sea, peguen su mano así a la pantalla. Ahí va, vean a Paulina. Y van a ver que les coincide. ¿Con qué? A mí no me coincide un choto. Con la tío. fuerza, con el campo y con la corriente que viene hacia ustedes. Juan, estás usando la mano derecha. Ah, sí. Pero usan la izquierda. No entiendo, profe. ¿Esto qué es? Esto es un campo. Ahí va. Yo me veo en el espejo, Se me ¿no? buguea los dedos, Es el- boludo. Esto es. La corriente, que es hacia afuera. O sea, Y hacia esto vos. con eso, y de que me queda. La fuerza. ¿Qué Ah, fuerza? me quedó bien ahí. La que trazaste la vos fuerza era el esa. conductor. Pará, profe, yo no entendí para qué sirve. Ah, pasa que la corriente acá es medio confuso porque está para todos lados en la imagen, ¿no? Claro, está bien, pero la corriente en el, digamos, lo que estamos analizando es la fuerza sobre este pedacito, nada más. Está bueno. Ahí va. Ahora voy con la respuesta a la pregunta, Manuel. Que hiciste. Ah, tranqui. Bueno, Otra vez, boludo. Oh, Tommy, Mutea todo. Tommy. bueno, ¿qué pasa? ¿Para qué me sirve esto? Yo quiero saber, yo ahora ya sé que va a actuar una fuerza sobre el cable. Entonces, esta regla me sirve como una regla mnemotécnica, simplemente para recordar para dónde va a ser esa fuerza, conociendo los otros dos, conociendo el campo y la corriente. Claro. ¿Ah? También me podría servir al revés, o sea, también me podría servir para, conociendo para dónde es la fuerza, si veo para dónde se mueve el cable, y sé que el campo es para abajo, puedo saber para qué lado es la corriente. O sea, me sirve para saber qué le va a ocurrir al cable, o para dónde está pasando la corriente por el cable, o para dónde es el campo magnético. Dependiendo de los datos que sepa. Obviamente necesito dos para poder determinar el tercero. ¿Está? Bueno, entonces así tenemos el sentido de la fuerza. Ya se nos está terminando. Bueno, eso se llama regla de Fleming. Se los voy a mostrar en otra imagen, que está un poco más prolija. Esto, para que tengo que borrar ahí todos los dibujos. Ahí queda. Bueno, si aplicamos lo mismo acá nos quedaría el campo así, la corriente me quedaría medio torcida para acá y la fuerza me queda en este sentido. Prueben a ver si les queda ahí la regla. Sí, Sí. ¿Cómo? ¿Lo mismo? medio de costado. Ajá. Profe, ¿y el voltaje tiene que ver en esto? Porque esto es una pila de 9, la otra era de 12. Sí, digamos, el mayor voltaje va a hacer que circule más corriente y por lo tanto que la fuerza sea mayor. Eso, después vamos a discutir el tema del módulo de la fuerza. O sea, Bueno, que cuanto más corriente, más grande va a ser la fuerza. Eso lo vamos a discutir en lo que viene. Ah, mirá, claro, ya entendí. Por ahora lo que estamos viendo entonces es que actúa una fuerza y para dónde apunta esa fuerza dependiendo del campo y de la corriente. ¿Está? Bueno, acá hay un dibujo medio trucho hecho igual. Y ahí, de vuelta, tenemos campo para abajo. La corriente ahora sería para adentro, para allá, hacia la pantalla. ¿Ve porque el positivo, ve para dónde está la corriente está representada con una I? La corriente sería hacia allá. Para allá. Así que la fuerza me queda hacia la A la izquierda. derecha. Ah, no, a mí me queda hacia la izquierda. Ah, lo estoy haciendo con la mano derecha, ¿no?
Así, Claro, loco. para Es una abajo. cosa toda rara. No entiendo. ¿No? Ojo que ahora la corriente, Nicolás me parece que lo está haciendo al revés. Ojo que ahí la... ¿Dónde está la fuerza acá? Claro, la fuerza Sí. queda para la izquierda. Pará, loco, que no. No manejo todavía el brazo bien. ¿No es igual al otro, como te queda todo? No, No, da porque- igual, se entiende, se entiende. No porque Claro. Guillermo era que estaba preguntando. Sí. No porque la corriente ahora es para allá, es hacia adentro. Ah, claro. Bueno, ya. Fue el... O sea, te queda, el campo sigue siendo para abajo, pero ahora la corriente, en vez de ser así hacia afuera, es hacia adentro. Así que te que girar la mano y quedaría algo así. Pero, Hacia ahí adentro de la no puedes- pantalla, pero no puedes poner el dedo mayor para atrás directamente sin girar toda la mano. para que no te entendí. No podés, o sea, porque viste que girarte toda la mano, ¿no? No Sí. podés simplemente mover el dedo para atrás. No, eso es lo que no vale. Eso no vale. O sea, yo no puedo agarrar este dedo y hacer esto así, entre otras cosas porque me puedo romper el dedo, pero además no lo puedo. No funciona la regla si haces eso. Ok. ¿Está? Bueno. Y acá tenía otro más, me parece. Ah, no, ahí estaba dibujada la fuerza. Está que queda para aquel lado. Bueno, y ahí está, miren qué lindo dibujito. Ahí está cómo sería la regla. Tendríamos la fuerza, pero en que borro todos los dibujos. Ahí. Acá estaría el conductor porque le pasa corriente, en este caso es hacia la derecha, el campo magnético es hacia allá y la fuerza hacia arriba. Por decir que el campo va de norte a sur. Claro, buenísimo. ¿Está? Leonardo. Bien. Bueno, les voy a dejar. Lo que me interesaba entonces era, cuando tenemos un cable por el que pasa, haciendo resumen de esta parte, tenemos un cable, por el cable está pasando corriente y está metido dentro de un campo magnético, sobre ese cable actúa una fuerza. Y para saber el sentido de esa fuerza, aplicamos la regla de la mano izquierda. ¿Está? La semana que viene lo que vamos a discutir es el módulo de esa fuerza. ¿Está? A ver de qué factores depende. Así que les voy a dejar como unas preguntitas ahí nada más para que al inicio de la clase, que no va a ser una entrega ni nada, se los voy a dejar como pregunta, nada más para que vayan pensando de qué cosas les parece que puede depender esa fuerza. ¿Tá? Sin buscar no tiene mucha gracia. Ahí va. Pero simplemente para que al inicio de la clase que viene tengamos tipo cosas para decir. ¿Está? Seguramente sea el miércoles también de mañana. Buenazo. ¿Estamos? Vamos. Bueno, niños, después esto lo subo. Esta grabación Dale. la subo, así se ríen de ustedes mismos, de sus caras. Bueno, que pasen muy bien. Abrazo para todos. Buen fin de. Chao. Y comieron al Tutti Frutti. No por nada, pero Mentiroso. a domar caballito de mar.